En la imponente nave del templo bizantino, vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios. Las manos sobre el pecho y en las manos un libro. Una mujer hermosa reposaba sobre la urna del cincel prodigio. Del cuerpo abandonado al dulce peso hundido, cual si de blanda espuma y raso fuera, se plegaba su lecho de granito. De la sonrisa última, el resplandor divino guardaba el rostro, como el cielo guarda del sol que muere el rayo fugitivo. Del cabezal de piedra, sentados en el filo, dos ángeles, el dedo sobre el labio, imponían silencio en el recinto. No parecía muerta. De los arcos macizos parecía dormir en la penumbra y que en sueños veía el paraíso. Me acerqué de la nave al ángulo sombrío, con el callado paso que llegamos junto a la cuna donde duerme un niño. La contemplé un momento, y aquel resplandor tibio, aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío. En el alma avivaron la sed de lo infinito, el ansia de esa vida de la muerte, para la que un instante son los siglos. Cansado del combate en que luchando vivo, alguna vez me acuerdo con envidia de aquel rincón oscuro y escondido. De aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo, oh, qué amor tan callado el de la muerte, qué sueño el del sepulcro tan tranquilo. Muy buenos días, o tardes, o noches, o a la hora que estén escuchando este video y viéndolo. Mi nombre es Juan David Sandoval. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Jiménez y estudio en el Colegio de Nueva York, y junto a mi compañero Juan David Sandoval vamos a hacer el análisis de la obra El beso del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Esta obra fue publicada en España en 1863, pero primero tenemos que volvernos un poco para entender el contexto sociohistórico de esta obra. Lo primero que tenemos que entender es que entre 1833 y 1840 hubo una guerra que se llamó la Primera Guerra Carlista, que combinó motivos políticos y gubernamentales de la monarquía, porque Isabel II, hija del fallecido rey regente en ese momento, Fernando VII, apelaba a ser la monarca de España en ese tiempo, puesto que era la legítima hija de la sangre borbónica. Sin embargo, en 1795 se creó la sanción pragmática, la cual fue apelada por el hermano del fallecido rey, que se autoproclamaba como Carlos IV, diciendo que ninguna mujer podía gobernar desde que fuera de la descendencia borbónica, que había empezado en España 2 siglos antes. Sin embargo, a esto se le sumó un motivo político. A Isabel los apoyaban todos los conservadores, mientras que a Carlos los apoyaban todos los liberales. Finalmente, esta guerra la ganó Isabel II y fue la reina de España hasta 1868. Pero, ¿qué tiene que ver esto con esta obra literaria? Como fue escrita en 1863, podemos ver un periodo de entre 1856 y este año, un montón de reformas liberales que le daban mucho más poder a la Unión Liberal. Esto, además de obviamente apoyar en la política, dio muchas más libertades, entre ellas la libertad de prensa. Entre este nuevo panorama liberal y de libertad de prensa se creó el periódico El Contemporáneo en 1856, periódico en el cual un año después entraría a trabajar Gustavo Adolfo Bécquer. También en este panorama podemos ver que Bécquer en 1854 se va a Madrid y empieza a trabajar empieza a trabajar en la corte. Al empezar a trabajar en la corte, en Madrid empezamos a ver que también se ve afectado por la revolución industrial. Acá empiezan a notarse diferencias sociales en las personas. Más adelante, en el 62, nace su hijo Adolfo Gustavo, y en el mismo año de la publicación de esta leyenda se enferma de tuberculosis, una enfermedad que más adelante lo llevaría a la muerte. Todo esto llevó a su espíritu romántico a ser más fuerte todavía, y con su nuevo trabajo en el Contemporáneo y nuevas ideologías liberales empezó a influir en esta obra.
Con respecto al propósito que tenía Gustavo Adolfo Bécquer en esta obra podemos encontrar dos. El primero es Bécquer quería mostrar su espíritu romántico, escuela literaria a la cual pertenecía. Como vamos a poder ver más adelante, Bécquer toma dos temas muy típicos del romanticismo. El primero es la muerte y la segunda es el amor. Sin embargo, estos temas los tocaremos más adelante. El segundo propósito que tenía Bécquer, ya más un poco más didáctico, era enseñar el respeto por la muerte. Nuestro personaje principal y respeta a una tumba y respeta el lugar sagrado donde murió una persona. Esto es castigado. Es lo que nos quiere hacer ver Gustavo Adolfo Bécquer. Por más de que el amor sea fuerte, la muerte vale más. Yo ahora les voy a hablar del estilo del autor. El estilo del autor utilizado por Bécquer es una evaluación notable relativa, puesto que tiene relación, que introduce una estética muy parecida con los versos. Algunas leyendas podrían considerarse como poemas en prosa. Por ejemplo, cuando he aquí que en el mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo un estruendo horrible, un estruendo tal, que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscaderón me cantase a la oreja. Aquí podemos identificar un símil, una metáfora y una animación. Bécquer no da directamente su opinión como figura de autor en la obra, habla siempre a través de un narrador omnisciente. Sin embargo, la obra posee elementos del romanticismo, rasgos típicos de la escuela literaria de Bécquer. Elementos del romanticismo como el amor a la muerte, que se refleja en el soldado francés, impregnado por la belleza de la escultura de doña Elvira Castañeda. Lo primero que vamos a ver es el espacio y la época en la que se desarrolla. Se desarrolla en Toledo. También vemos algunos lugares muy característicos de Toledo, como es Ocover, que es una de las plazas más importantes. Y la época se desarrolla entre 1806 y 1809 en la invasión napoleónica a España. Sin embargo, Bécquer también le gusta hacer algunas analogías a otras épocas. Por ejemplo, en la época del gran capitán, que fue Gonzalo Fernández de Córdoba, el general más importante que ha tenido España por sus campañas alrededor de toda Europa y el norte de África. ¿Cómo sabemos esta analogía? Recordemos que el soldado que Bécquer encuentra en la iglesia trabajó como soldado para el gran capitán. También vemos algunas analogías a otros lugares de España, como es el monasterio de Poblet, que es un monasterio franciscano que se encuentra en Zaragoza. Bécquer se expresan en esta obra con narrador omnisciente en primera persona. Por un ejemplo, en la página 329 es: en esta conformidad se encontraban las cosas en la población, donde tuvo lugar y suceso que voy a referir. Además, en esta obra también usa plural de modestia. Otro ejemplo que les voy a dar se encuentra en la página 332. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya familiarizado con estas peripecias de la vida de campaña. En Bécquer los personajes no suelen tener una psicología trabajada, sino que se basan en los celos, la traición, la venganza, la pasión, la búsqueda de perfección y la transgresión de las leyes divinas o humanas. Bueno,
El primer personaje que es el principal es el joven oficial francés. Después tenemos a la estatua que representa a Doña Elvira. Y por último, la estatua del esposo, que como dijo mi compañero anteriormente, podemos deducir que es Pedro López Ayala y Guzmán, ya que este señor estuvo en las campañas del Gran Capitán y fue esposo de Doña Elvira. También otros personajes que aparecen en la obra, como los dragones franceses, fueron comandadas por nuestro personaje principal. Entonces, esta obra empieza cuando los soldados franceses de Napoleón invaden Toledo. Los soldados ya se han tomado el Alcázar y el Socorro para establecerse. Entonces empiezan a tomar los templos sagrados y las iglesias. En este contexto, una tropa que se llaman los dragones llegan a esta iglesia donde se desarrollará la historia. Llegan, se duermen y se establecen. Sin embargo, el capitán no puede dormir. Queda fascinado por la hermosura de una estatua que ve enfrente del altar al lado de su esposo. Estas, pues obviamente, son tumbas de dos personas. Al día siguiente, el capitán le cuenta entre burlas y algunos chistes esta historia a sus compañeros de tropa, los dragones. Asimismo, los dragones le piden que le muestren la estatua, ¿por qué era tan bella? Entonces, el capitán los lleva a la iglesia de nuevo. Ahí quedan también fascinados por la belleza. Y para celebrar la belleza de esta mujer, que es Doña Elvira de Castañeda, empiezan a beber y a hacer una fiesta alrededor de una fogata que prenden alrededor del altar. Sin embargo, entre bebida y bebida y bebida, el capitán enloquece un poco y empieza y dice que quiere estar con la estatua de Doña Elvira. En este contexto, el capitán va y se acerca e intenta besar a la estatua. Sin embargo, su esposo, el guerrero, le da una bofetada y lo tumba al piso. Hablando de la estructura de la obra, podemos denotar una estructura muy básica. Un inicio un poco más alargado y finalmente un desenlace muy corto y algo inconcluso. Lo primero, en el inicio, se nos presenta el contexto donde se está desarrollando, que como ya lo vimos es en Toledo, entre 1806 y 1809, en las invasiones napoleónicas, y nuestros personajes cómo estaban confinados a vivir entre estos lugares completamente arborotados de gente, ya que pues estaban ocupados para defender la ciudad. Lo segundo que se nos presenta también son los personajes, quienes son. Ya sabemos que son los dragones franceses, o sea, tienen un cierto nivel social, y ahí acaba el inicio. El nudo como tal empieza cuando empiezan a hablar sobre lo que pasó la noche anterior, ¿sí? Que el man les empieza, el señor, nuestro personaje principal, les empieza a hablar sobre la estatua de Doña Elvira de Castañeda y su belleza, y cómo se enamoró de ella y cómo estaba completamente impregnado. Él nos sigue avanzando hasta que ellos van allá, conocen a los demás soldados conocen a la estatua y también afirman que es muy bella y hacen la celebración y se empiezan a emborrachar, y al capitán francés, que es nuestro personaje principal, se empieza a querer besar a Doña Elvira de Castañeda. Finalmente, el desenlace termina cuando el señor francés afirma que no le importa que ella esté muerta. Su belleza es más importante que cualquier otra cosa y el amor que siente por ella. La intenta besar, pero antes nuestro soldado le da la bofetada. Ese sería como el desenlace final de nuestra obra. Sabemos que queda un poco inconclusa, no sabemos si lo mató o si simplemente lo noqueó, pero pues ese es el final de esta obra. Ahora vamos a hablar sobre la técnica narrativa en la obra. La técnica narrativa que podemos denotar es la alta emotividad que usa sobre todo en los personajes. En esta leyenda específicamente su lenguaje de estructura no es tan compleja. Sin embargo, usa muchas figuras literarias que le dan cierto ritmo a la obra.
se encuentra que el autor usa una técnica de exageración o hipérbole del amor y la belleza. Atrapa al lector usando personajes que generan compasión y sentido de identificación con el mismo. Hace creer al lector que esos sucesos son reales.